Bien, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Carlos Rojas. Soy la persona que va a dirigir y va a acompañar la sesión de el día de hoy en el Sevier Live. Le damos la bienvenida a aquellas personas que se vinculan por primera vez a este espacio, a quienes ya han venido participando a lo largo de estos meses. Pues bienvenidos de nuevo. Y bueno, vamos a dar inicio formalmente con nuestra sesión. Esta sesión va a estar enfocada en la herramienta y en la plataforma de Science Direct. La hemos denominado Science Direct Investigaciones que Impactan. Listo, entonces vamos a entrar en materia. Lo primero que vamos a hacer es ver unos acuerdos. Listo, los acuerdos para quienes han participado en estas sesiones saben que pues, son unas consideraciones muy sencillas que debemos tener en la cuenta para que la sesión se desarrolle de una mejor forma. Las dudas, preguntas, inquietudes, ustedes las van a poder comunicar a través del apartado Q&A. Allí estará al tanto mi compañera Melita de resolver preguntas. En ocasiones vemos que hay preguntas muy reiteradas como dónde encontramos la grabación, entonces muy seguramente ella allí va a estar dándole apoyo a todas esas preguntas que vayan surgiendo y que tal vez ella pueda ir respondiendo. Sobre el final, yo hago una revisión de ese apartado de Zoom y vamos resolviendo las preguntas directas respecto tal vez a algo que no haya quedado claro, alguna pregunta específica que tengamos, que si la podremos resolver, pues con el mayor de los gustos lo haremos. El paso a paso para descargar el certificado, recordemos que se les enviará los correos de registro a más tardar el día viernes de cada semana, posterior a cada sesión de Elsevier Live, se les envía esa información a los correos de registro. De aquí es muy importante tener en cuenta que pueden ser correos masivos y nos pueden llegar a la bandeja de correo no deseado. Del mismo modo, deben tener en cuenta que si digitaron o escribieron mal su correo, pues esa también puede ser una razón por la cual no les llegue. Entonces, deben estar muy pendientes porque en ocasiones nos rebotan algunos correos y es de personas que escriben mal sus direcciones de email. La grabación de esta sesión, como ustedes se pudieron dar cuenta antes de empezar a intervenir, empezamos a grabar, entonces la grabación de esta sesión ustedes la encontrarán en nuestro canal de YouTube. Si aún no suscriben nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar como Elsevier LAN, Latinoamérica Norte. Entonces abren YouTube desde su celular, desde su computador, buscan Elsevier LAN y allí van a poder suscribirse al canal. No solamente encontrarán la grabación de este espacio, sino que encontrarán las grabaciones de todas las sesiones que hemos venido efectuando, tanto de Elsevier Live como de otros encuentros de tipo regional que se han realizado durante este año. Entonces, la invitación es a que puedan explorar ese canal, a que puedan suscribirlo y estar pendiente allí de todas las notificaciones y demás que vamos colocando allí o grabaciones que vamos subiendo y que son de su interés. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a entrar con la agenda de la sesión del día de hoy. La idea es que ustedes conozcan cuál es la agenda de este espacio. La agenda es algo muy sencillo. En realidad, no andamos mucho en presentación, no andamos mucho en lo que es el PowerPoint. La idea es poder trabajar un poco más en lo que es la plataforma. Entonces, entremos en la agenda. Lo primero que vamos a abordar es la contextualización. La contextualización es un espacio de doble contexto. Uno, entender cuál es el rol de cada uno de ustedes dentro de sus instituciones. Cada uno de nosotros puede tener un rol diferente, plantearnos y pararnos y ver cuál es esa diversidad del público que tenemos presente. Contextualización en cuanto a entender qué es Science Direct, algunas características globales del recurso que podemos ir articulando y podemos ir trabajando a lo largo del ejercicio. Eh, Antes de utilizar Science Direct, vamos a hacer un paréntesis y es hablar un poco de la importancia de la estrategia de búsqueda. En este punto de la importancia de estrategia de búsqueda plantearemos un caso práctico desde el cual vamos a trabajar. A partir de este caso práctico vamos a ver cómo Science Direct nos va a permitir conectar el ciclo de investigación, cómo a partir de las características que tiene la plataforma vamos a poder ir conectando el ciclo de investigación por medio de esta herramienta. Este será el punto tal vez más grueso, más robusto, en el que haremos un mayor énfasis, donde iremos trabajando pues el 100% de los recursos y del contenido que nos ofrece Science Direct y que tenemos a disposición. Y por último,
tendremos el espacio para resolver preguntas. Como lo mencionábamos en los acuerdos, la idea es que ustedes vayan consignando sus preguntas en el apartado Q&A y a partir de eso, pues, vamos resolviendo sobre el final nos tomaremos algunos minutos para resolver algunas preguntas que puedan ir surgiendo de puntos que no queden claros de acuerdo a lo que se está viendo y a lo que se está trabajando. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra agenda del día de hoy. Esos fueron nuestros acuerdos. Entonces, vamos a entrar al tema de la contextualización. Vamos a contextualizarnos. La contextualización la vamos a hacer a partir de una encuesta. Les voy a colocar en este momento un enlace en el chat de todos. En este momento les voy a colocar un enlace. Este enlace no lo pueden copiar y pegar, sino que el enlace es para poder abrir el link. Como es un link, entonces lo que hacemos es dar clic sobre el link y ya nos deja. Entonces les voy a colocar el link en este momento. Este link los lleva a un par de preguntas. Las preguntas son muy sencillas. ¿Cuál es el rol que tiene cada uno de los presentes dentro de su institución? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta está asociada a cuántas veces hemos utilizado SAES Direct. ¿Listo? Entonces vamos a abrir ese link que les he colocado en el chat, no en el Q&A, sino en el chat como tal. Van a dar clic sobre el link, como es un link de una vez les va a abrir y pueden responder la pregunta desde su explorador. Vamos a tomarnos un minuto para responder este par de preguntas y vamos a ver. Listo, entonces, bueno, vamos aquí a colocar las respuestas para que ustedes también las vean. Listo. Aquí ya las tenemos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en primer lugar la pregunta de los roles, que aquí ya ustedes la van respondiendo, ¿cierto? Entonces, vamos, 111 respuestas somos en total 359 personas conectadas en este momento. Listo, entonces ahí ya tenemos esta respuesta de nuestros roles dentro de cada una de nuestras instituciones. Entonces, aquí lo primero que podemos identificar es que somos un grupo bastante diverso, con roles y características diferentes dentro de la institución a la que pertenecemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Ahí lo empezamos a identificar. Listo, muy bien. Ahora, vamos a ver la otra pregunta. La otra pregunta es, ahí, por aquí. La otra pregunta está asociada a cuáles son los roles que tienen dentro de su institución. Ah, bueno, esta está acá. Entonces, les voy a compartir esta pregunta. Ahí se me perdió un segundo. Se me perdió la otra pregunta, ya solucionamos este impasse técnico. Listo. Copy the link. Y bien, bueno, entonces les voy a compartir el otro link en este momento. Recuerden que el link se comparte es a través del chat. En el chat es donde encuentran el link. Si se conectaron un poco tarde, tal vez no encuentran el link, así que tal vez pueden participar en esta nueva encuesta. ¿Listo? Entonces, me está quedando aquí en blanco por alguna circunstancia. Present. Listo, bueno. Entonces, tenemos que aquí les voy a colocar la presentación. Share and present. Y
Vamos a moverlo por aquí y ustedes lo pueden identificar. Entonces, tenemos que, vamos viendo cómo se va moviendo, cuántas veces hemos utilizado Science Direct. ¿Listo? Entonces, el 36%, 37% más de 20 veces, el 26% nunca, el 29% entre 1 y 10 veces. Ahí vamos identificando el comportamiento y el conocimiento de la plataforma. En este punto también somos un grupo bastante diverso, ¿no? No todos tenemos el mismo conocimiento de la plataforma, ¿cierto? No todos la hemos utilizado la misma cantidad de veces, así como cada uno de nosotros tenemos roles diferentes. ¿Cuál es la idea? La idea de esta sesión es que todos podamos llevarnos cosas nuevas de esta sesión a partir de ese conocimiento y a partir de esos roles que tenemos dentro de cada una de las comunidades investigativas y académicas de nuestro centro de investigación, de nuestra universidad o de nuestra institución. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Entonces, es un espacio de contexto que también para quien les habla es muy importante porque entiendo que somos un grupo muy grande, pero ya tengo un contexto mucho más claro de hacia quién me estoy dirigiendo. ¿Listo? Entonces, mil gracias a todos por su participación. Ahora, vamos a continuar con el ejercicio. En realidad, la encuesta no es obligatoria, no se preocupen. Los que no alcanzaron a responderla, los que nunca encontraron el enlace, no se preocupen. Ya tuvimos una muestra bastante grande con quienes participaron. Sabemos que la sala sigue abierta, entonces se siguen conectando muchas personas. Y si se conectó alguien hace un minuto, no encuentra el enlace. ¿Sí? Entonces esa persona muy seguramente debe ser la que está levantando la mano y nos está diciendo que no encuentra el link, pero ya no se preocupen, no hay ningún inconveniente. Entonces continuemos con la contextualización. Vamos a hablar ahora de qué es Science Direct. Vamos a hablar un poco de su contenido, de sus características. ¿Qué es Science Direct? Science Direct es una fuente de publicaciones interdisciplinarias, confiables y de alta calidad. Science Direct ayuda a encontrar respuestas a preguntas de investigación, mantenerte al tanto en tu campo y obtener información más detallada sobre temas en tendencia de una forma rápida y sencilla. Entonces, en este punto tenemos unos términos, unas palabras clave, por así decirlo, subrayadas, que nos permiten dimensionar y entender más a profundidad qué es Science Direct, ¿cierto? Ya entendemos un poco más qué es Science Direct. Lo primero que tenemos que decir es que es un recurso interdisciplinar, es un recurso multidisciplinario que tiene títulos de publicaciones, tanto de libros como revistas de Elsevier, en todas las áreas del conocimiento. Esa es una primera característica, la multidisciplinariedad. Así como somos un grupo diverso en roles, muy seguramente, esa encuesta no la hicimos, pero también debemos ser un grupo diverso en cuanto a las facultades o a las áreas del conocimiento que nos interesa a cada uno de los presentes. ¿Cierto? Entonces, ese punto es importante ya que es una plataforma transversal a los 4 grandes núcleos temáticos. La otra característica, contenido confiable y de alta calidad. Esto es muy importante porque es contenido que ha pasado por un proceso de evaluación, por un proceso de revisión. Es una de esas características importantes que hoy en día, al tener un universo tan grande de información, a veces nos cuesta un poco identificar qué contenido es evaluado, qué contenido es revisado, la calidad del mismo. Y Science Direct tiene contenido que ha pasado por un proceso de evaluación y por un proceso de revisión. Ejemplo, cuando nos referimos al contenido que es publicado por revistas, nosotros, sin importar que sea un bibliotecario, que sea un investigador, que sea un estudiante, voy a poder identificar esta información desde las revistas, por ejemplo, evaluando sus guías de autores. La guía de autores, no solamente el proceso que conoce el autor para someter un manuscrito y para enviar un manuscrito a alguno de estos títulos, sino también es un proceso que podemos hacer de revisión de cómo es la evaluación del contenido que encontramos dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los puntos más importantes y es la calidad de la información, que es una percepción muy personal. Considero que es el punto más importante que tiene Science Direct, la calidad del contenido. La otra característica que tenemos subrayada es encontrar información de una forma rápida y sencilla. Y en este punto hacemos referencia a una plataforma muy amigable, una plataforma que en sus características es muy sencilla de ser utilizada. Es una plataforma que nos va a permitir llegar a la información
de una forma rápida y sencilla a partir de 3 motores de búsqueda que vamos a ir navegando a partir del ejercicio del día de hoy. Entonces, llegar a la información a través del recurso también va a ser muy sencillo. Hablemos un poco de su contenido. El contenido de Science Direct tiene en este momento 4.313 títulos de revistas activos en todas las áreas del conocimiento. ¿Cuál es la importancia de la revista? La importancia de las revistas está ligada justamente a esa publicación de artículos, de revisiones y demás, pero también en este momento es una plataforma que nos va a permitir encontrar dentro de esa evaluación de las revistas a la que hacíamos mención hace un momento, la posibilidad de evaluar justamente la guía de autores, ¿cierto? Y esto se asocia un poco a lo que veían en la sesión del pasado martes con Karen en cuanto a la evaluación de guías de autores. Entonces, es un proceso donde puedo ir evaluando las características, requisitos y momentos para poder someter un manuscrito en alguno de estos títulos. Cuenta con más de 30.000 libros. La importancia de los libros es, por supuesto, su contenido, pero también con los libros vamos a encontrar algo muy importante y es que a partir de los libros vamos a empezar a identificar terminologías y conceptos que están siendo definidos y están siendo agrupados en una plataforma alterna a Science Direct, que es el Science Direct Topics. ¿Listo? Entonces, todo el contenido proveniente de los libros se está agrupando en estas herramientas o en esta herramienta del Science Direct Topics. En cuanto al Science Direct Topics, que es el Topic Pages que tenemos aquí en pantalla, en la ficha azul del rompecabezas, el Topic Pages es un espacio donde vamos a encontrar más de 330.000 conceptos definidos a partir de la información que se está extrayendo de los libros. Entonces, la importancia de los libros es no solamente el contenido y, por supuesto, toda la información que puede contener un libro, una enciclopedia, un libro de texto, etcétera, sino que también a partir de ese contenido se está sacando y se está conceptualizando la información. Y esto, por supuesto, nos va a apalancar y nos va a ayudar dentro del proceso de revisión que ejecutemos dentro de la plataforma de Science Direct. Y por último, esto ya asociado un poquito más a la evaluación basado la gran mayoría en citas. Vamos a encontrarnos métricas. ¿Listo? Science Direct, por supuesto, no es una plataforma analítica, no es una plataforma cuyo objetivo sean las métricas, por eso hablamos de contenido, ¿cierto? Hablamos de información, texto completo, revistas, libros y demás, pero dentro del universo de información que tiene Science Direct empezamos a encontrar diversos valores métricos ligados a lo que tiene que ver con la evaluación del autor, con la evaluación de una revista, entonces me va a encontrar métricas de Scopus, métricas de Web of Science a la hora de estar evaluando una revista. También nos vamos a encontrar métricas de artículos. Hace algunos meses se implementó la evaluación bueno, este artículo que estoy viendo, ¿cuántas citas ha recibido dentro de Scopus? Entonces, dentro del artículo ya puedo identificar el número de citas que ha recibido ese documento por documentos que están publicados e indexados dentro de nuestro índice que es Scopus. ¿Cierto? Entonces, vamos identificando diferentes datos que nos puede dar la plataforma. ¿Cuál es la idea del ejercicio de hoy? La idea del ejercicio de hoy es poder armar este rompecabezas, poder articular toda esta información, poder sacarle provecho a todo este contenido que encontramos entre revistas, libros, topic pages y métricas para apoyarnos y ver que es una plataforma que nos puede ayudar en diferentes etapas del ciclo de investigación. Entonces, eso es Science Direct. Science Direct es esta plataforma que nos va a apoyar en diferentes etapas del ciclo. Entonces, ¿qué es importante a la hora de trabajar este tipo de recursos? No solamente Science Direct, sino también fuentes de información que utilizamos y que encontramos multidisciplinarias como esta o disciplinarias como existen también algunas. La importancia siempre va a estar asociada a utilizar y a crear una muy buena estrategia de búsqueda. ¿Listo? La estrategia de búsqueda es primordial, no solamente para revisar literatura, sino para muchos aspectos en la vida cotidiana. Una buena estrategia de búsqueda me permite llegar a la información de una forma más rápida y sencilla. Ejemplo, tengo la nueva canción de X artista en mi cabeza, pero no me sé el título. Entonces, me toca dar muchas vueltas para empezar a identificar ese título o utilizar aplicaciones, ¿no? Existen aplicaciones que uno abre la aplicación, tal vez coloca las notas musicales de la canción y le identifica el título. Pero
pues es un poco complejo si no tengo una buena estrategia. La estrategia ideal para encontrar esa canción sería tener el nombre de la canción y a partir de eso, pues ya la herramienta que utilice para reproducir música me va a mostrar el título y puedo escuchar ese nuevo tema, ¿cierto? Entonces es importante siempre tener una buena estrategia de búsqueda. Lo mismo pasa con las fuentes de información. Hoy en día, y ya llevamos yo creo que más de una década expuestos a cajones de búsqueda. Y hablar de estrategias de búsqueda hoy en día para muchos puede ser algo que no tiene sentido porque llevamos 10 años usando redes sociales, usando YouTube, usando Google, usando Yahoo y puede ser más de una década. Entonces, hablar de estrategias de búsqueda para muchos puede resultar obsoleto, pero en este tipo de recursos es muy importante la escogencia de las palabras clave y la conexión que establecemos entre términos. Esa conexión que se establece entre términos se establece a partir de estos tres operadores que tenemos en pantalla, que los asociamos y los ligamos directamente a la teoría de los grupos o la teoría de los conjuntos. Muy sencillo. El primer operador, el primer conector es el AND, ¿cierto? El AND lo que está haciendo es recuperarme el término 1 y el término 2 en el mismo documento. Entonces yo le voy a decir, búscame información acerca de plásticos y reciclaje. Reciclaje y plásticos son mi primer concepto a buscar y los quiero encontrar en el mismo documento. Entonces, plástico y reciclaje tendrían que ir vinculados con el operador booleano AND. Esto no solamente es funcional dentro de Science Direct, dentro de muchísimos recursos y muchas fuentes de información. Ahora, yo estoy buscando plástico o polipropileno, cualquiera de los dos. Entonces voy a utilizar el operador booleano OR, ¿cierto? Me interesa el uno o el otro. No me interesa que estén juntos, como con el AND, me interesa el uno o el otro. Que si hacemos la traducción literal del conector o del operador, estos son conocidos como operadores booleanos, pues me va a traducir a O. Entonces búsqueme o plástico o polipropileno. Y por último está la exclusión, and not. Entonces estoy buscando investigaciones hechas sobre reciclajes y plásticos, pero no asociadas a lo que tiene que ver con el cartón. No me interesa ese tipo de material. Entonces voy generando una estrategia de búsqueda. El objetivo de estos conectores es ayudarnos a generar cadenas de búsqueda. ¿Listo? Estos conectores lo que irán haciendo es vincularnos nuestras palabras claves y ya vamos a verlo desde la práctica. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. En este momento voy a compartirles un enlace no, sino mi pantalla, aquí un caso práctico muy sencillo que tengo aquí documentado en un Word. Y es el siguiente. Entonces, tenemos los mismos tres conectores que veíamos en el PowerPoint y lo vamos a trabajar desde este punto y desde este caso práctico. Entonces, el caso práctico, ¿en qué consiste? Tenemos el acoso virtual, vamos a ponerle un poquito de suma a esto para que lo podamos ver mejor. El acoso virtual es un problema grave que impacta negativamente en la vida de millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Es por esto que el Grupo de Investigación en Desarrollo, Afectividad y Cognición, busca investigar cómo el acoso a través de redes sociales afecta el desarrollo de los niños. Entonces, tenemos ya un tema de búsqueda, ¿cierto? Yo no puedo pegar todo esto en una base de datos porque no me va a aparecer ningún resultado, puede que me aparezca algún resultado y no me sirva. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es que a partir de la delimitación del tema, vamos a empezar a sacar términos clave. Listo, voy a empezar a sacar cuáles son mis términos clave para empezar a buscar la información y empezar a vincularlos. Antes de buscar, debo conectarlos. Entonces, mis términos claves en este caso vendrían siendo términos como, por ejemplo, acoso virtual, ¿cierto? Este sería un término clave. Lo voy a copiar y lo voy a ir pegando por aquí abajo. Listo, acoso virtual. ¿Qué otro término tenemos? El término niños, ¿cierto? Niños es un concepto que está trabajando el grupo de investigación en afectividad, desarrollo y cognición. Listo. ¿Qué más tenemos? Redes sociales como concepto. Y tal vez el desarrollo de niños. Puede ser niños o el desarrollo de los niños. Esos vendrían siendo nuestros términos clave. Ya he desglosado, he ido desglosando, sí, o sacando algunas palabras clave para empezar a generar mi estrategia de búsqueda. Ahora,
Ya tengo el caso práctico construido, que puede ser planteado desde un objetivo de tesis, puede ser planteado desde una temática de investigación o un objetivo de investigación, y a partir de eso empezar a sacar ese contenido para generar estrategias de búsqueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con estos términos es empezar a conceptualizarlos de una forma adecuada. ¿Listo? En este punto vale la pena resaltar que ya vamos a empezar a usar Science Direct para conceptualizar la información. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de la conceptualización antes de generar el vínculo entre conceptos, entre términos, aquí visto desde la presentación. Entonces entramos a la parte de conectar el ciclo de investigación a través de Science Direct. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, primero, conceptualizar la información a través del Science Direct Topics. ¿Por qué? Cuando estábamos definiendo Science Direct, a partir de ese rompecabezas, nos dimos cuenta que existía una herramienta alterna o paralela que mencionamos, que es el Science Direct Topics. El Science Direct Topics es una plataforma que nos proporciona términos, conceptos y definiciones generales de alguna palabra clave que quiera definir. Dentro de ese espacio, lo que vamos a hacer es buscar la forma apropiada de definir esos conceptos que ya saqué de mi tema de investigación, ¿cierto? Ya saqué algunos términos, desarrollo en niños, redes sociales, acoso virtual. Entonces voy a tomar esos conceptos y los voy a buscar en Science Direct Topics. Lo primero que tengo que hacer para utilizar el Science Direct Topics es procurar buscar los términos en inglés. ¿Listo? Esta es una necesidad que ya es muy conocida, es algo imperativo que ya sabemos pues, que si queremos llegar a una mayor cantidad de información, no solamente en Science Direct o en Scopus o en los recursos de Elsevier, sino en un amplio porcentaje de los recursos existentes para investigación, es primordial ejecutar las búsquedas en inglés. Y Science Direct y Science Direct Topics no son la excepción. Así que vamos a conceptualizar nuestros términos, ¿listo? A partir de este espacio que es el Science Direct Topics. Yo por aquí ya tengo los conceptos que los desglosamos del caso práctico. Lo que vamos a hacer es llevar esos términos uno por uno a este buscador de términos. ¿Listo? Entonces, por aquí les voy a compartir el Science Direct Topics. ¿Listo? Entonces, esta es la plataforma de Science Direct Topics. Vamos a hablar primero de la herramienta como tal, antes de colocar cualquiera de nuestros conceptos. Vamos a hablar de nuestra herramienta como tal. Lo primero que tenemos es un motor de búsqueda. Este es un motor de búsqueda de términos. Aquí no voy a pegar ecuaciones de búsqueda, no voy a colocar operadores booleanos. Únicamente voy a buscar términos en inglés preferiblemente. Él lo que va a hacer es buscarme entre este universo de términos el concepto y de acuerdo al área del conocimiento en el que se está definiendo, donde puedo encontrar un término que tal vez está siendo definido desde el mismo término desde diferentes áreas temáticas. ¿Listo? Y aquí encuentro una descripción donde me dice que me está dando definiciones en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, vamos a empezar a colocar nuestros términos. Si nos devolvemos al documento en Word, nuestro primer concepto es acoso virtual, ¿cierto? Entonces vamos a tomar este concepto que lo podríamos denominar en inglés el bullying, ¿cierto? Entonces, el bullying, vamos a buscarlo acá. Y aquí encontramos la definición de ese concepto. Entonces, ¿qué me dice? Mira, asociado a este concepto del bullying, tenemos bullying victimization y tenemos cyberbullying, donde el concepto cyberbullying tiene una característica y es que está siendo definido desde las ciencias informáticas o de la computación, la psicología y las ciencias sociales. En este momento vamos a ingresar a uno de los conceptos dando clic sobre el nombre del mismo y vamos a encontrar que aquí está la definición de ese término, ¿cierto? Él aquí me sugiere una definición donde nos dice que es una extensión del bullying tradicional y nos habla sobre este concepto. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el término y lo voy a llevar a mi documento en Word. Entonces aquí ya voy a empezar a construir mi cadena de búsqueda. Peguémoslo aquí con el formato del documento. Ya tengo el primer término. ¿Qué más me está ofreciendo el Science Direct Topics? Entonces me está ofreciendo términos que está extrayendo de los libros. Esto es algo muy importante porque está extrayendo este concepto de fuentes que ya han publicado en el tema.
Y esto para nosotros es muy importante porque ya estamos trabajando con la terminología adecuada. Y es por esto que algunas personas hablan del Science Direct Topics como un tesauro, ¿sí? Y es una plataforma que sí tiene algunas características asociadas o vinculadas o similares con un tesauro, pero que también tiene unas características propias de un glosario, que es la definición. Poder definir en un solo sitio el mismo concepto desde la perspectiva de diferentes investigaciones. Entonces, descubro el término que se está utilizando y que ya han planteado en diferentes investigaciones, pero también estoy identificando que puedo ver definiciones de ese término y como lo mencionábamos en la primera diapositiva, en el primer slide, estos son términos que todos están, o estas definiciones provienen de los libros. Todo esto proviene de los libros de Science Direct. ¿Listo? Entonces, estoy conceptualizando y estoy definiendo mi tema de investigación. Esto me puede servir más adelante, por ejemplo, para la construcción del marco teórico. Entonces, voy a construir el marco teórico de mi investigación, necesito encontrar definiciones de los conceptos más relevantes, de las palabras claves más importantes de mi investigación. Entonces, este espacio tal vez me pueda apoyar en ese punto, a la conceptualización y a la definición de esas terminologías provenientes de los libros. De igual forma, sobre el costado derecho, si ustedes se fijan, él me empieza a mostrar una serie de frases clave o palabras claves que pueden estar asociadas al tema, ¿cierto? Entonces él me empieza a sugerir palabras claves. Y en este punto podemos entrar a hablar de una plataforma que funciona como una Wikipedia. ¿Por qué funciona como una Wikipedia? Porque viene con un cúmulo de hipervínculos, ¿cierto? Empezamos a hablar de una plataforma que me va vinculando la información a través de links. ¿Cómo lo hace Wikipedia? Si yo coloco o doy clic en este término, por ejemplo, social network, que es uno de los términos que nos interesan, él me va a redirigir a la definición de ese concepto y me va a mostrar la misma estructura de información. Entonces empezamos a hacer referencia a una plataforma que dentro de sus características tiene una relación establecida entre conceptos y esa relación la está ejerciendo a partir de un cúmulo de hipervínculos que nos va a permitir llegar de una forma más rápida al contenido. Y aquí maneja la misma estructura. La estructura de la información siempre va a ser igual. Una definición, unos términos vinculados o unos términos relacionados, y diferentes definiciones extraídas de los libros de Science Direct, ¿cierto? Entonces puedo empezar a identificar estos conceptos y vamos a continuar con el ejercicio de la conceptualización de nuestra estrategia de búsqueda. Entonces vamos a volver al motor de búsqueda y vamos a buscar otro de nuestros conceptos. Bueno, olvidé colocar el término de bullying, victimization, podría ser algún término asociado. Entonces, si yo quiero vincular bullying, victimization, vamos a dejar aquí un espacio, vamos a colocar el concepto, pegar con el formato. Y aquí hay algo a tener en cuenta. Lo primero es que debo establecer cuál es el vínculo entre el término A y el término B, cyberbullying y bullying victimization. ¿Cuál es el vínculo? Quiero que me aparezcan los dos juntos en el mismo documento, solamente los dos. Si no están los dos, pues no me va a aparecer nada. Quiero que me aparezcan como un sinónimo, uno u otro, o quiero que me aparezcan como una exclusión. En este caso los vamos a buscar como sinónimos, porque en realidad vienen siendo términos relacionados o asociados que podríamos utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar entre un concepto y otro el operador booleano OR, que recordemos que va a cumplir esta funcionalidad. Ahora, resulta que el término bullying victimization es un término compuesto. ¿Por qué? Porque son dos palabras, ¿cierto? Bullying y victimization, definiéndome un solo término. Cuando tenga términos que cumplan con estas características, lo que voy a hacer es colocarlos entre comillas. Los cierro entre comillas para que me busque el término como uno solo. ¿Por qué? Porque si yo dejo estos conceptos sin comillas, Science Direct lo que va a hacer es automáticamente tomar el espacio como un AND. El espacio, en muchas fuentes de información, incluyendo Science Direct y Scopus, el espacio se convierte en un operador booleano AND. Entonces estaría construyendo esta ecuación si dejo los términos sin comillas. ¿Listo? Entonces, cyberbullying, bullying and victimization, cuando la idea es buscar el término bullying victimization como un solo concepto. Es ahí donde entran las comillas a ejercer un papel importante. Cuando tenga términos sueltos, ejemplo este, cyberbullying, esos términos no requieren comillas.
¿sí? Si manejas términos como por ejemplo informática, estás buscando acerca de la miopía, estás buscando acerca del cáncer, es un término suelto, ¿cierto? Entonces no son términos que requieren de una comilla. La comilla siempre va a estar ligada a los términos compuestos. Entonces voy construyendo mi ecuación. Ya utilicé el primer término. Bien, ya utilizamos el acoso virtual, lo definimos desde el Science Direct Topics. Ahora, vamos a buscar niños o niños en desarrollo, a ver qué información puede haber asociada a niños. Vamos a volver al buscador, aquí dando un clic atrás. Vamos a volver al buscador de términos y vamos a colocar la palabra child, a ver qué viene, child abuse reporting, child development, y vemos que el child development está asociado a psicología, ¿cierto? Entonces, aquí puedo entrar al término o lo puedo copiar. Simplemente lo selecciono con el clic sostenido, lo copio con el control C y lo pego en el cajón o en el espacio de búsqueda de información. Entonces, aquí lo pegamos con el formato. Y este concepto también le debo, uno, colocar comillas por lo mencionado anteriormente, y dos, debo generar un vínculo entre este concepto y este otro término que ya tenía. El vínculo aquí sí va a ser con el ANT, porque si estoy buscando acerca del bullying y el desarrollo en los niños, que es uno de los puntos que estamos hablando justamente en el caso práctico. Entonces vamos a colocar el operador booleano ANT. Fíjense que hay una particularidad con los conectores que está también en el ejemplo desde los círculos o desde los grupos, y es que siempre los vamos a colocar en mayúscula sostenida. Esta es otra particularidad a la hora de construir la ecuación de búsqueda. Vincular ese concepto a través de esos conectores, y esos conectores siempre van a ir con mayúscula sostenida. Esto no es porque nos parezca que se vea mejor, sino porque la plataforma los toma directamente como conectores si los colocamos en mayúscula sostenida. Entonces voy construyendo mi cadena de búsqueda, voy generando mi estrategia de búsqueda. ¿Cuál es la importancia de este punto? Más allá de la búsqueda que vamos a ejecutar en los siguientes puntos en Science Direct de la presentación, es definir y conceptualizar nuestra estrategia de búsqueda a partir de definiciones ya usadas por quienes publican el tema. Esto es muy importante, porque esto que estoy construyendo en este momento me va a servir más adelante para otras fuentes de información. Esto no solamente lo estoy construyendo para Science Direct, lo estoy construyendo para cualquier fuente de información que funcione con este tipo de conectores. Vamos a colocar nuestro último término. Bueno, vamos a ver si hay términos sinónimos. Fíjense que aquí el buscador, cuando yo coloco algún término muy general, por ejemplo, niño, este buscador me asocia muchísimos términos, y en la parte inferior, cuando vamos descendiendo por este lado, vamos a encontrarnos una serie de sinónimos. Él aquí, bueno, en este caso no me ofrece ningún sinónimo, pero aquí también me puedo ofrecer los sinónimos, que lo vamos a ver con el siguiente concepto. Entonces ya tengo niño, desarrollo de niños. Podría colocar tal vez la palabra niño también en la ecuación de búsqueda, pero vamos a hacerlo más adelante. Entonces, el último término es social network, ¿cierto? O social media, ya lo hemos visto por allí. Entonces, me encuentro social networking, ¿cierto? Como posible término asociado, y empiezo a encontrar más términos, de nuevo, asociados a las redes sociales. ¿Listo? Entonces, online social networking, por aquí asociado a la psicología. También me encontré el social networking site asociado a la psicología, y en este sí me está mostrando términos relacionados, ¿cierto? Entonces, términos relacionados que cuentan con su respectivo sinónimo. No todos los términos traen los sinónimos, y es algo en lo que quiero hacer bastante eco, porque vamos a empezar a buscar siempre los sinónimos. Entonces, Carlos dijo que van a haber sinónimos en el grupo de conceptos que voy a encontrar, y no es necesario que todos los términos vayan a contar con un sinónimo. Si nuestro término, cuando nos vamos hasta la parte inferior, tiene el sinónimo, está perfecto, puedo tomar el término y su respectivo sinónimo para llevarlo a mi estrategia de búsqueda. Si no lo tiene, pues únicamente nos basamos con los conceptos que están allí. ¿Listo? Entonces, uno de los términos que va a llevar es en psicología, el de online social networking. Son 3 palabras, entonces repetimos algo que ya hemos mencionado, la importancia de las comillas para tomar y pegar términos compuestos. De nuevo, es otro término asociado, ¿cierto? Es otra palabra clave que estamos utilizando y que debemos vincular con el conector AND, ¿cierto? Debemos generar esa conexión entre conceptos a través de este operador booleano.
pero resulta que vimos otro término asociado a las redes sociales y a la psicología, que viene siendo el tema que está trabajando el grupo en el tema que planteamos en el caso práctico. Entonces tengo Social Networking Site. Vamos a tomarlo. Bueno, toca ingresar al término, a veces no deja copiarlo, entonces es más fácil copiarlo. Y lo voy llevando como posible sinónimo, ¿cierto? Los sinónimos, recordemos, siempre con el conector OR. Y bueno, aquí me tomo esto grande, pero vamos a cerrar las comillas. Y por último tenemos otro término que estaba definido desde la psicología, que era, bueno, el Social Network Theory, si ese sí no está tan asociado, tal vez Social Networking, sí, red social. Estamos hablando de la red social general, no de la red social digital, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con este concepto. Entonces lo copio, lo pego y establezco mi ecuación de búsqueda. Si quisiera usar la exclusión, no es obligación tener que usar todos los conectores, pero si quisiera usar la exclusión, lo podría hacer siempre teniendo en cuenta que debo tener una base para excluir. Ejemplo, mi base para excluir van a ser los niños o el desarrollo de los niños. Entonces, la exclusión debería colocarla sobre ese concepto. ¿Por qué? Porque el grupo poblacional a evaluar, en el caso de este ejercicio, van a ser los niños y no los adultos, ¿cierto? Entonces, yo podría colocar aquí el and not y la palabra adulto. Bueno, aquí coloquémosla en minúscula, aunque no incide nada la búsqueda que los términos estén en mayúscula o minúscula, pero llevamos una línea. Entonces coloco el término adulto y siempre debe haber una base, así como con los sinónimos. Con los sinónimos hay una base. La base es el cyberbullying o el bullying victimization. Con la exclusión también siempre debe haber una base o un término que me permita sembrar la exclusión. Entonces, ¿sobre qué quiero excluir? En este caso, los adultos los quiero excluir sobre la palabra niños y voy generando una ecuación de búsqueda. Entonces, voy conceptualizando y voy generando una estrategia basándome en definiciones que están utilizando y conceptos que están utilizando quienes ya están publicando en el tema, ¿cierto? Entonces, son palabras claves acordes. Y si ustedes se fijan aquí, lo que estamos generando es una ecuación donde no estamos usando conectores o preposiciones, ¿cierto? Estamos utilizando únicamente unos términos claves que encontramos a partir de un planteamiento muy sencillo, una temática de investigación y el vínculo de esos términos, basándonos ya en el Science Direct Topics. Entonces, eso en lo que refiere a la conceptualización de nuestra búsqueda. Es muy importante conceptualizar muy bien la búsqueda porque si no conceptualizamos bien la búsqueda, vamos a encontrarnos con frases como, por ejemplo, nadie investiga en este tema, entonces voy a cambiar el tema desde el que voy a trabajar mi tesis. Nos encontramos con frases como, por ejemplo, esta base de datos no me sirve, no tiene información en mi tema, pero resulta que pego la misma búsqueda en otra base de datos y tampoco me va a servir, y es por lo mismo, porque tal vez no estamos utilizando los términos o los vínculos acordes para generar nuestra cadena o nuestra ecuación de búsqueda. Ahora, vamos al siguiente punto que vamos a trabajar y es la revisión. Ya vamos a entrar a Science Direct. Vamos a ir directamente a la plataforma de Science. El Science Direct Topics, como les mencionaba hace un rato, es una plataforma alterna o paralela al Science Direct general. Entonces, Science Direct Topics busca conceptos, Science Direct busca documentos. Esas pueden ser las diferencias más grandes que existen entre Science Direct Topics y Science Direct. Entonces vamos a ingresar a Science Direct. En este punto es muy importante y creo que es algo que mencionamos en todas las sesiones, ya sea de mi parte, de parte de Karen, por ejemplo, que estuvo la semana pasada, o de Daniel, o de Tatiana. Es muy importante que tengamos presente y tengamos muy claro cómo es el acceso a Science Direct desde nuestra institución. Somos en este momento 469 personas conectadas. Cada uno de nosotros pertenece a diferentes instituciones y cada una de nuestras instituciones tiene una forma diferente de acceder a los recursos y a las fuentes de información o recursos digitales. Es muy importante que ustedes reconozcan cómo es el acceso a ese contenido. Entonces, en ese punto, si no lo tienen claro, les recomendamos contactarse con el bibliotecario de su institución para que conozcan cómo es el acceso y cuál es la forma más fácil de acceder al recurso, listo, a través de esta institución. La forma más sencilla, ya cuando estemos a través de la página de la biblioteca o de las credenciales que nos dé la institución, la forma más fácil es
de identificar el acceso siempre va a ser a través de este icono de institución o de este icono de casita, que me dice que estoy accediendo desde una cuenta de Elsevier. Listo, a ustedes, muy seguramente, cuando vayan a este icono de institución o a esta casa, les va a aparecer que están accediendo a través de su instituto, centro de investigación, organización y demás. ¿Listo? Entonces allí les puede aparecer esa información. Entonces, importante reconocer cómo es el acceso. Entonces, dentro del punto de la revisión al que estamos haciendo referencia en nuestra presentación, ¿cierto? Revisión, entender las tipologías de búsqueda. Ya tengo los términos, ahora debo entender cómo puedo buscarlos a través de Science Direct. Entender esas tipologías de búsqueda. Entonces, para entender esas tipologías de búsqueda, vamos a hablar de las dos dimensiones que tiene Science Direct. La primera dimensión es la de los documentos, ¿cierto? Esta dimensión está situada en este punto, en el eje central o en la parte superior de la plataforma, donde nos vamos a encontrar un cajón de búsqueda, que es un cajón de búsqueda básico. Estos cajones horizontales que aparecen en la parte central. Al costado derecho del cajón de búsqueda nos va a aparecer el motor de búsqueda avanzada. Estos dos motores de búsqueda están asociados a los documentos. No importa lo que yo esté buscando acá, si yo coloco aquí el nombre de un libro o de una revista que he leído y sé que es referente en mi tema de investigación, él me va a generar igual documentos, por más de que yo esté colocando aquí un título de una publicación seriada, por ejemplo, de una revista. La búsqueda avanzada hace exactamente lo mismo. No importa qué tipo de término esté buscando, de acuerdo a los campos de búsqueda que tiene la búsqueda avanzada, él me va a buscar siempre documentos. Entonces, esa sería la primera dimensión. La segunda dimensión, les comentaba que son simplemente dos dimensiones, es la dimensión de las publicaciones en donde están esos documentos, que es el motor de búsqueda de revistas y libros que está situado en la parte superior. Entonces, este motor de búsqueda de revistas y libros, perdón, me va a llevar a un listado de títulos que yo puedo ir delimitando, puedo ir organizando de acuerdo a un área del conocimiento, de acuerdo a una tipología documental de fuente. Entonces, quiero que sean únicamente fuentes de libros de texto, que de hecho eso es un nuevo filtro con el que cuenta el motor de búsqueda de revistas y libros, donde puedo filtrar, en el caso de los libros, ir filtrando por esos diversos libros o esos diversos textos con los que cuentan los libros, lo puedo hacer a través de este motor de búsqueda. Entonces son dos dimensiones con tres motores de búsqueda los que tienen Science Direct. En este punto, si ustedes se fijan, en el extremo superior derecho está mi nombre y esto es porque yo he creado una cuenta personalizada que me va a permitir administrar la información. ¿Listo? Esta cuenta es una cuenta que me permite, por ejemplo, guardar búsquedas y generar alertas en una sola parte. ¿Listo? A diferencia, por ejemplo, de Scopus, donde las búsquedas son aparte, o las búsquedas guardadas son aparte de las alertas, en Science las alertas se convierten en búsquedas guardadas. Ya lo vamos a ver. Y todo está asociado a esta cuenta personalizada, que ustedes la pueden crear. ¿Listo? Sin ningún problema. ¿Qué ventaja tiene esta cuenta? Además de permitirme administrar la información, el contenido que voy recopilando y que voy encontrando a partir de esas revisiones de literatura que estoy haciendo, también es una cuenta transversal o una cuenta multiplataforma. Les coloco un ejemplo. Resulta que yo uso ya hace 6 años Mendeley y tengo una cuenta en Mendeley con el mismo correo hace 6 años. Quiere decir que no solamente tengo cuenta en Mendeley, sino que también tengo cuenta en Science Direct y en Scopus, porque esa cuenta me sirve en cualquiera de las plataformas de Elsevier. No es obligación crearla al Mendeley, solamente es un ejemplo. La crearon en Science, le sirve para Scopus, para Mendeley. Si su institución y ustedes hacen parte de facultades clínicas, entonces, y tienen acceso a Clinical Key, entonces esa cuenta de Clinical Key también les da acceso a Science Direct, o no acceso a Science, sino acceso a las opciones personalizadas de Science. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo cómo administrar la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a omitir la búsqueda básica, vamos a trabajar únicamente desde la búsqueda avanzada y a partir de la búsqueda avanzada vamos a ver las diferencias entre la búsqueda básica y este otro tipo de búsqueda de información. ¿Listo? Entonces, en este punto les pido mucho que nos memoricemos o que tengamos claro cuál es la estructura o cuáles son los cajones que tiene aquí en secuencia la búsqueda básica para poder hacer un comparativo mental con la búsqueda avanzada y los cajones que este tipo de búsqueda me ofrece. Entonces vamos a dar clic allí en la búsqueda avanzada y en este punto de búsqueda avanzada
vamos a traer nuestra ecuación. Ya tenemos la ecuación construida con los términos aquí establecidos, ¿cierto? Ya los tenemos por aquí. Vamos a llevar la ecuación, vamos a copiarla y la vamos a pegar en el motor de búsqueda que dice Find articles with these terms. Entonces, pegamos allí la ecuación y al pegar la ecuación, vemos que este motor de búsqueda me puede generar ya un posible número de resultados porque me está hablando de colocar conceptos. Este motor de búsqueda, que aquí se llama Encuentra artículos con estos términos, en la búsqueda básica se llama keyword, es decir, es el primer motor de búsqueda o el primer cajoncito de izquierda a derecha en nuestras pantallas. Ese es el equivalente, son el mismo motor de búsqueda. ¿Cuál es la función de ese motor? Llevarme a un grupo de documentos que tengan en todos sus campos alguno de estos términos. Es un motor de búsqueda muy abierto. Es el motor de búsqueda que si hacemos la analogía con un acordeón, es el motor de búsqueda más ancho, el acordeón en su máxima expresión, ¿cierto? Lo más abierto posible que puede estar un acordeón. Resulta que la búsqueda básica no tiene más motores de búsqueda para términos. Existen otros cajones que van de izquierda a derecha, después del cajón que dice keyword, pero ninguno de ellos nos invita a colocar términos o palabras clave. Son cajones asociados a títulos de fuentes, libros, revistas, números, autores, etc. Entonces ahí empezamos a encontrar una diferencia porque la búsqueda avanzada, si damos clic aquí en este botón que dice Show All Fields, me va a mostrar la opción de tener dos cajones más que me permiten jugar con mi estrategia de búsqueda, ¿sí? Que si volvemos a la analogía del acordeón, estos cajones de búsqueda lo que están haciendo es cerrarme los conceptos. Ejemplo, a mí me interesa buscar todo lo que tiene que ver tal vez con el cyberbullying y el bullying victimization, lo corto y lo pego únicamente en el título y resumen. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando la misma estrategia de búsqueda, pero estoy empezando a usar otras estrategias para tal vez ser más efectivo con los resultados y la información que tenga. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la fuente de información? En este caso a Science Direct. Recupéreme estos conceptos únicamente en estos tres campos. Entonces, cerramos el acordeón. Y los otros conceptos que están en la parte superior, sí con el acordeón abierto. Entonces, voy jugando como el músico, ¿no? Con la nota musical va abriendo y va cerrando según la tipología de sus conceptos. Aquí podría cerrar el acordeón lo máximo posible, que es buscar únicamente en el título de un documento. Búscame únicamente en el título esta palabra clave específica. Y ahí la podría colocar y cierro el acordeón aún más. Entonces, primera diferencia entre búsqueda básica y búsqueda avanzada. La búsqueda básica solamente tiene un cajón para colocar conceptos. La búsqueda avanzada tiene tres cajones para colocar términos y me permite aplicar el acordeón para abrir y cerrar campos de búsqueda e ir jugando con la información. ¿Qué otra diferencia hay? Las dos vemos que tienen el mismo objetivo. Ahora, vamos a ver que existen otras diferencias asociadas y ligadas a lo que tiene que ver con los filtros. Desde esta búsqueda, yo ya puedo empezar a filtrar, algo que no puedo hacer desde la búsqueda básica. Ejemplo, puedo decir, quiero que me filtre por el año 2010 al 2020, ¿cierto? Filtreme únicamente por documentos publicados en este rango temporal y voy aplicando el filtro. Esto no lo puedo hacer en la búsqueda básica. En la parte inferior también me encuentro otros filtros, donde empiezo a escoger qué tipologías documentales quiero encontrar. Entonces me interesa artículos de investigación, tal vez artículos de revisión y voy escogiendo las tipologías documentales. No es obligación llenar todos los campos, no es que no me sé el nombre de una revista que pueda publicar en el tema, no, igual la búsqueda va a funcionar de la misma forma, sin ningún inconveniente, nos va a generar los resultados que tenemos establecidos. Entonces vamos a buscar la información y nos genera 299 resultados. Y ya me estableció los filtros, ¿no? Entonces el filtro de años, que ya no lo tengo que aplicar, y el filtro de tipologías documentales. Sobre el costado izquierdo, como ya lo venía mencionando, encontramos los filtros. Estos filtros son filtros que pueden ayudarme a, por supuesto, a delimitar la información. Ese es el objetivo esencial y principal del filtro. Y aquí vamos viendo que la plataforma ha sufrido algunas actualizaciones. Ejemplo,
Hace 6 meses, más o menos, se le añadió este filtro para que ustedes delimiten por los títulos que tienen suscritos. ¿Listo? Entonces, muéstrame lo que tengo suscrito. Entonces, puedo ver toda la información que tengo en acceso a través de mi institución. También puedo filtrar a partir de, por ejemplo, este nuevo filtro que es el de las áreas del conocimiento. ¿En qué áreas del conocimiento quiero investigar? ¿Cierto? Estas áreas del conocimiento provienen no directamente de la temática del documento, sino del área temática que establezca o tenga el título de la fuente donde se ha publicado el documento. Es decir, hay 189 documentos que se han publicado en revistas de psicología. ¿Sí? Es el área de conocimiento de la fuente más no del documento. Entonces, este filtro aún está en versión beta, ahí lo tenemos, pero es un filtro nuevo que me va a servir para delimitar la información. ¿Para qué más me sirven estos filtros? Resulta que este filtro de Publication Title tiene algo muy interesante y es que me va a permitir, más allá de filtrar, me va a permitir identificar títulos, ¿sí? Y esto nos va a permitir hablar un poco de la última búsqueda que vamos a hacer, que es la búsqueda por libros y revistas, y es empezar a identificar títulos. Ya empezó a identificar compatibilidades temáticas. Resulta que hay 299 documentos que me está generando esta búsqueda. De esos 299, hay 107 que han sido publicados en esta publicación. ¿Qué me indica esto? Que este podría ser un posible título de revista para evaluar, para someter nuestro manuscrito. Entonces, voy a tomar el título, lo voy a copiar y voy a llevarlo a mi documento en Word. Entonces, tal vez voy a empezar a buscar títulos de revista, títulos de publicaciones, perdón, se me fue la pen, títulos de publicaciones que puedan estar asociadas al tema. ¿Cierto? Ya tengo que esta revista es una revista que está publicando en el tema. Ahora, si filtro por psicología, tal vez puede que el título sea otro. Entonces ya me dice, no, el título va a aparecer esta revista dentro de sus áreas temáticas. Más adelante lo vamos a evaluar en su guía de autores. Vamos a ver qué está publicando en esta área del conocimiento. Pese a haberle filtrado por psicología, este título sigue siendo el que más está publicando información en el tema. Entonces voy analizando ese contenido. Abajo de los resultados de búsqueda, de los 199 resultados de búsqueda, está la generación de alertas. Empezar a crear notificaciones. Empiezo a generar mis alertas acerca de mi tema de investigación. ¿Listo? Entonces, estas alertas están asociadas a esta cuenta de correo electrónico con la cual estamos conectados y con la cual estamos vinculados. Y esta generación de alertas no solamente es generar notificaciones al correo electrónico, sino que también es la posibilidad de guardar la búsqueda. Resulta que si yo genero una alerta, voy a darle clic aquí en donde dice generar alerta, le voy a dar un nombre. Entonces, Elsevier Live, noviembre 10, ¿cierto? 11-10. Listo. ¿Quiero que me llegue una vez a la semana o quiero que me llegue una vez al mes? Entonces yo establezco la frecuencia, una vez a la semana o una vez al mes, creo mi alerta, aquí en donde dice Save, y ya me dice, listo, tu alerta ha sido creada como Elsevier Live o noviembre 10. Si voy a mi cuenta personalizada, voy a encontrarme mis alertas, ¿cierto? En el botón que dice administrar alertas. Por supuesto, para crear una alerta, recordemos que es importante tener una cuenta personalizada. Me voy al botón de administrar alertas y allí me voy a encontrar o alertas de libros y revistas que también puedo crear o alertas de búsqueda, donde aquí yo tengo mi alerta, que es la alerta que le di el título que ya todos vimos y le establecimos una frecuencia semanal, ¿cierto? Entonces, si yo doy clic sobre el título de la alerta, lo que va a hacer es llevarme a esos resultados. Entonces, es una opción personalizada que tiene en realidad dos funciones. Uno, generarme la alerta porque muy seguramente en una semana me va a llegar esa alerta al correo electrónico y dos, guardarme la búsqueda, que es una pregunta muy frecuente que hemos encontrado en las sesiones que hacemos de Science Direct. Science no me guarda búsquedas, sí, sí te guarda las búsquedas generando alertas. ¿Listo? Cuando generamos la alerta, generamos la notificación, pero también estamos guardando la búsqueda. Entonces, más tarde, porque ahorita tengo clase, voy a volver a seguir filtrando, a seguir buscando información. Entonces ya tengo la información guardada en mi cuenta personalizada y voy administrando mi contenido.
Bien, dentro de estos resultados de búsqueda hay dos filtros que están situados en el costado superior derecho, que son los filtros de organización, sorted by. Estos filtros de organización son filtros asociados a dos puntos. Uno, la relevancia, dos, la fecha. ¿Qué pasa con la relevancia y de qué nos hemos dado cuenta con la relevancia a lo largo de, por ejemplo, las sesiones de Sole que efectuamos? Tanto mi compañero Daniel como mi persona hemos efectuado diferentes sesiones de Sole, institucionales y regionales. Y en estas sesiones nos hemos dado cuenta que las personas asocian mucho la relevancia a las citas. Entonces, esto es un efecto dominó, donde yo digo, es un documento relevante porque muy seguramente es de alto impacto y el impacto lo asocio a las citas. Entonces, según este efecto dominó, este es el documento más citado que hay en el tema. Y resulta que la relevancia como criterio de organización de resultados de búsqueda no tiene relación alguna con las citas. ¿Listo? No tiene ninguna relación con el número de citas que haya recibido un documento. La relevancia como criterio de organización de 100, 20 o 1.000.000 de resultados de búsqueda es un criterio asociado a los términos. El documento que más repita mis términos de búsqueda va a ser el documento que aparezca en primer lugar bajo el criterio de organización de relevancia. ¿Listo? No tiene nada que ver con las citas. Las citas dentro de Science, que tiene un documento, se pueden evaluar dentro del mismo, si yo doy clic al título del documento. Pero si no doy clic aquí no puedo identificar las citas que tiene un documento. Además porque no solamente debemos filtrar por citas, perdón, porque pues obviamente las citas también tienen un tiempo de madurez, entonces muy seguramente si es un documento del 2020 no me va a servir porque no tiene citas, si únicamente uso el criterio del más citado como criterio de selección de la información. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Relevancia no es igual al documento más citado, es igual al documento que más repite mis términos de búsqueda en el campo de título, resumen y palabras clave. Bien. Y fecha va a ser por el documento más reciente. ¿Listo? Me va a aparecer en primer lugar el documento más reciente que se ha publicado en el tema. Ahora bien, resulta que si ustedes se fijan, arriba de cada título de los documentos, vamos a encontrarnos un punto de color verde. El punto de color verde es el indicador más sencillo y más fácil de identificar respecto al acceso a la información del mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar el punto de color verde que nos dice que tenemos acceso a Full Text Access, es decir, que este documento hace parte de la suscripción que tiene su institución o su organización a Science Direct. Y el punto de color verde también viene establecido para los documentos que están en acceso abierto. Science Direct es la segunda plataforma a nivel mundial con más contenido en acceso abierto. Entonces, aquí vamos estableciendo ese punto de color verde para identificar el acceso al documento. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos ese punto de color verde, quiere decir que tenemos acceso al documento, ya sea porque es Full Text Access, institución suscribe el documento, o ya sea porque es de Open Access, que es de acceso abierto. ¿Listo? Entonces vamos identificando siempre a través de ese punto. Es importante entender este listado de resultados porque siempre se estructura igual. Sea que haga la búsqueda básica o sea que trabaje la búsqueda avanzada, la estructura de la información siempre va a ser la misma. Entonces ya vamos identificando algunas características que viene teniendo esta búsqueda. Entonces, ya pues cerramos el punto de la revisión, establecimos lo que tiene que ver con la conceptualización, vemos lo que tiene que ver con la revisión, las dos dimensiones, haciendo énfasis en la dimensión de la búsqueda avanzada con su respectiva comparación con la búsqueda básica. Ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con la evaluación del contenido. Ya vamos a empezar a evaluar la información que se encuentra allí. Allí vamos a encontrar esa información, encontrar los términos que están allí utilizados en este término. Entonces, vamos a entrar a la evaluación y es entender las características del ecosistema de información y las opciones de descarga. Entonces, vamos a volver a la plataforma, vamos a volver a los resultados de búsqueda que tenemos establecidos y vamos a ingresar a uno de estos resultados.
Al ingresar a uno de los resultados, vamos a encontrarnos, ¿cierto? Con el documento, y bueno, es que este documento está muy reciente y no tiene citas, vamos a establecerlo por relevancia. Vamos a entrar a ya que me ofrece más información. El anterior estaba muy reciente y, por ejemplo, no tenía citas, que ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo es el ecosistema de información de un documento? El ecosistema de información de un documento es siempre el mismo. Es una plataforma que hoy lo menos importante ha sido el caso práctico. Lo más importante es dimensionar y comprender qué hace Science y cómo nos puede ayudar. Entonces, dentro del ecosistema de información nos vamos a encontrar una tabla de contenido como tal del documento, ¿cierto? Del artículo o capítulo del libro que esté revisando. Encuentro esa tabla de contenido sobre el costado izquierdo, donde empiezo a identificar tal vez puntos relevantes que quiero evaluar antes de leerme todo el paper. Ejemplo, los métodos. Me interesa establecer y leer los métodos utilizados por los investigadores que han publicado en este documento, entonces voy y establezco allí el punto de los métodos y me redirige a esa parte o a esa sección del documento, de acuerdo a esa estructura del artículo. ¿Qué más me encuentro? Sobre el costado superior vamos a subir. Sobre el costado superior nos encontramos todo lo que tiene que ver con las opciones o el paso a seguir. Si ya leí el documento, ya leí su información y considero que es un documento importante y relevante para mi ejercicio de investigación, lo que debo hacer es normalmente o descargarlo o exportarlo. ¿Listo? La opción de exportación refiere a exportarlo a gestores de referencia, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestros gestores y dentro de estas sesiones hemos abordado varias sesiones asociadas a Mendeley. Entonces, allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el gestor de referencias, donde para llevar la información a Mendeley lo que tengo que hacer es exportar el contenido en formato RIS. El formato RIS es compatible con cualquier gestor de referencia. Si uso Zotero, por ejemplo, que es otro gestor existente, también debo llevar la información en formato RIS. BibTeX para aquellas personas que usen LaTeX como editor de texto y quieran generar la referencia a partir de los metadatos de este artículo. Entonces van a empezar a establecer esos puntos de acuerdo al dato que quieran llevar. ¿Listo? Entonces voy identificando el paso a seguir. Siempre el paso a seguir va a estar situado en el costado superior central, en el centro del documento. Aquí me está diciendo cuál es la revista en la que se publicó Computers in Human Behavior, que de hecho es el título que más está publicando documentos en el tema desde Science Direct. No estamos hablando a nivel global, estamos hablando desde la búsqueda en Science Direct. Este es el título que más está publicando en mi tema y lo logré identificar a partir de los filtros. Entonces tengo aquí ese título, donde también podría ir a evaluarlo desde acá. Si doy clic en el nombre de la fuente de información, me lleva directamente a la página de la revista dentro de Science, pero en este momento no nos interesa esto, por lo que estamos evaluando es el ecosistema de información del documento. También dando clic sobre la portada, podría ir directamente a la fuente o a la página de la revista dentro de Science, pero en este momento no nos interesa. En la parte central nos empezamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la estructura del documento, que es lo más importante, ¿cierto? En el primer slide justamente les decía, lo más importante que tiene Science Direct es el contenido y les mencionaba que era una percepción muy personal, pero en realidad siento que sí es lo más relevante y lo más importante y está en el eje, ¿no? En la parte central del documento encontramos ya su título, sus highlights, el resumen y ya todo lo que tiene que ver con el documento. Cuando estábamos en el Science Direct Topics, en el buscador de términos, ¿cierto? En este espacio donde ejecutamos la conceptualización de nuestra búsqueda, encontramos una serie de hipervínculos e hicimos la analogía con una Wikipedia. Aquí pasa exactamente lo mismo. Dentro del documento también vamos a encontrar un cúmulo de hipervínculos que nos van a permitir llegar a la información también de una forma rápida y sencilla. Ejemplo, si ustedes se fijan aquí en el abstract del documento que tenemos abierto, hay un par de términos vinculados o en modo wiki, cyberbullying, perdón, y social network sites. Entonces, si yo doy clic sobre alguno de estos conceptos que están vinculados, me va a redirigir al topic pages de vuelta.
¿cierto? Entonces él me muestra otra vez la definición de social network sites, la definición, los términos relacionados o asociados que me está sugiriendo y me empieza a mostrar algunas definiciones extraídas desde los libros, ¿cierto? Entonces, dentro del ecosistema de información del documento, vamos a encontrarnos en muchas ocasiones términos vinculados y estos términos vinculados es el vínculo que hay entre esas dos plataformas, Science Direct y el Science Direct Topics. Ahí los vinculo y ahí puedo ir de una a otra, ¿cierto? Empiezo a identificar esos posibles conceptos que puedo ir trabajando. Por ejemplo, Instagram está definido, entonces doy clic sobre Instagram y automáticamente me lleva a una definición de esta red social con las menciones que han podido tener estas redes sociales dentro de los documentos publicados en los libros. ¿Listo? Entonces, dentro del ecosistema de información también va a estar ligado el término o la palabra clave para poder ir y revisarlo desde el glosario. Dentro de este cúmulo de hipervínculos, si ustedes se fijan, más allá de los conceptos ya mencionados y ya vistos, vamos a encontrarnos también las referencias o las citas, ¿cierto? Sea cita directa, cita indirecta, las citas también las está vinculando. Entonces, si yo quiero ir a una cita, por ejemplo esta citación, él me da el dato referencial, él me dice, mira, este autor, el autor o los autores de este documento que estamos evaluando, han citado a este autor de Cyberbullying and Exploration, etc. Entonces aquí voy a poder identificar el enlace que me redirija al documento, el DOI, o el enlace que me lleva al dato referencial también en Google Académico. Es decir, este documento no está publicado en Science Direct. De igual forma, la plataforma me lo va a vincular. ¿Listo? No es que todas las referencias están en Science y por eso me aparecen vinculadas, no. No importa dónde esté la referencia, él me va a permitir verla ya sea en Scopus, en Google Scholar o si está en Science. Vamos a ver si nos encontramos alguna en Science. Trae un icono de PDF. Por aquí trae un icono de PDF cuando la referencia está en Science, que justamente no la encuentro en este momento. Pero siempre que veamos una referencia vinculada, él me va a ofrecer la opción de ir y verla en Scopus, de ir y verla en Google Scholar, o me ofrece hasta el mismo DOI que me puede redirigir al documento o a la fuente de información donde está. ¿Listo? Entonces, me va facilitando la búsqueda. Y aquí entramos a trabajar otros tipos de búsqueda, que son esas búsquedas asociadas al relacionamiento temático. ¿Cómo empiezo a llegar a más información sin depender de motores de búsqueda? Y la plataforma lo que busca es ahorrarme el tiempo a partir de este relacionamiento temático con las referencias y empiezo a encontrar más documentos y me empieza a redirigir a más fuentes y era lo que hablábamos de no necesariamente tiene que ser una fuente de Elsevier para que me relacione la información. ¿Listo? Entonces lo voy identificando allí. Les recuerdo por favor a las personas que están levantando las manos que sobre el final vamos a resolver las preguntas que si levantan las manos en realidad en este momento no tiene sentido alguno. ¿Listo? Bien, ¿qué más me ofrece dentro del relacionamiento temático? Dentro del relacionamiento temático vamos a encontrar un apartado en el costado superior derecho asociado a los artículos recomendados, artículos que me puede estar sugiriendo la fuente de información, en este caso Science Direct, a partir de ese relacionamiento establecido por el título de la revista. Entonces nos empieza a sugerir documentos que han sido publicados por este mismo título. Recordemos que dentro de esa evaluación inicial que hicimos, este era el título que más documentos publicaba en el tema. Entonces me empieza a sugerir títulos de esta revista que tal vez pueden ser de mi interés, unas recomendaciones, unas sugerencias. Y esto también tiene que ver con el relacionamiento temático, ¿cierto? Entonces empiezo a encontrar cada vez más documentos dentro del ecosistema de información. Antes, normalmente lo único que encontrábamos dentro de un documento eran sus referencias, ¿cierto? En antaño lo que se hacía era recurrir a una fuente de información, si el documento me servía, de acuerdo a mi tema de investigación, lo que hacía sobre el final era ir a buscar sus referencias y en las referencias tal vez podría encontrar más documentos que me sirvieran. Ahora empiezo a encontrar no solamente las referencias, sino unas sugerencias en este caso, la fuente de información y también unos documentos que están utilizando y que están citando este artículo. Aquí, sobre el mismo costado derecho, me va a enfocar y me va a decir, mira, estos son los artículos que están citando al documento que estás viendo y que estás evaluando.
¿cierto? Esto basado en datos de Scopus, ¿listo? Entonces, las citas no están dentro del filtro o dentro de los resultados de búsqueda cuando organizo por relevancia, pero cuando ingreso al documento ya puedo empezar a cuantificar y a saber cuántas citas ha recibido este artículo. Y en este punto empezamos a encontrar más documentos relacionados. Entonces es posible que exista una relación temática entre estos documentos y este documento que estoy viendo. ¿Por qué? Porque estos documentos, que en total son 32, que si le doy clic en ver todos los artículos o ver más artículos, me lleva a Scopus, me va a mostrar esa relación y esos documentos que pueden ser de mi interés. Entonces, ya no solamente voy a revisar las referencias, sino que reviso los recomendados y reviso los artículos relacionados. Y sigo ampliando la cantidad de información, la cantidad de resultados o la cantidad de documentos que son de mi interés para mejorar mi revisión. Y ya no estoy haciendo la revisión 100% dependiendo de una estrategia de búsqueda, de un cajón de búsqueda básico o avanzado, sino que tal vez puedo empezar a recurrir a el relacionamiento temático como estrategia para llegar y aumentar la cantidad de contenido que voy teniendo en mi haber. Bien, entonces voy haciendo una evaluación del ecosistema de información. Por último, dentro del ecosistema de información del documento, en el costado derecho, nos vamos a encontrar lo que tiene que ver con las métricas alternativas. Las métricas alternativas son esas métricas asociadas justamente a la medición y a la evaluación del documento, y esa evaluación del documento está asociada ya no solamente a las citas. ¿Sí? Ya sé cuántas citas tiene, ya sé que tiene 32 citas, y esas 32 citas también me las está reflejando acá. Pero además de eso me está reflejando otro tipo de datos, ¿cierto? Estas métricas alternativas establecidas y visualizadas a través de Plum X son métricas que nos van a permitir cuantificar y medir el comportamiento del documento. Que si yo doy clic aquí en este botón que dice ver detalles, en una nueva pestaña, en la parte superior derecha, me va a abrir ese análisis de información de este documento, ¿cierto? Entonces, él me va a mostrar este documento, por ejemplo, qué menciones ha tenido en redes sociales. Entonces, son métricas que, como lo hablamos hace algunos meses cuando tuvimos la sesión de PlomX, son métricas que están asociadas a la evaluación, a una evaluación diferente, no basada en citas, sino a una evaluación de cómo interactúan los usuarios con el documento, que a nosotros nos sirve para dos puntos. El primero, como persona que está haciendo una revisión, nos sirve para identificar medios o canales a través de los cuales quienes ya publican en el tema están visibilizando su investigación. Y ya es el tema de investigación que estamos abordando, nuestro tema propio de investigación. De igual forma, nos va a permitir identificar, si ya tenemos documentos publicados en este tipo de espacios, cómo se comportan nuestros documentos y cómo interactúan las personas que leen el documento con el mismo. Entonces lo empezamos a identificar a partir de esta métrica alternativa y a través de esta pluma que se llama huella o plum print, huella de plum. ¿Listo? Entonces empiezo a identificar el comportamiento que va teniendo el documento. Es individual, cada documento tiene un comportamiento diferente. Este tiene una muy buena mención, por ejemplo, en redes sociales. Ha sido mencionado y compartido e interactuado, porque esto también cuenta las interacciones, como por ejemplo los likes. Este corazón con un 4 significa que le han dado like o me gusta. Entonces, eso cuenta dentro de todas las interacciones finales, dentro de esas 35 interacciones, y este es un perfil, bueno, no sé si de una institución o de un investigador que está visibilizando este documento a través de una red social, que en este caso es Twitter. Entonces empezamos a identificar esa información a través de las métricas alternativas. Ya no solamente estoy midiendo en citas, 32 citas que ha recibido en Scopus, sino que también lo estoy empezando a medir en cuanto a cómo se comportan, y esto me puede empezar a dar indicios de cómo puedo empezar a visibilizar mi investigación basándome en los datos de los documentos ya publicados en el tema. ¿Cierto? Que ese es el objetivo general del análisis de citas, ¿cierto? Analizar citas, tal vez para tomar decisiones acertadas respecto a dónde publicar, si estoy evaluando una revista, a con quién colaborar, si estoy buscando un posible coautor o un posible colaborador, o en este caso, a dónde visibilizar mi investigación basándome en datos de este tipo de métricas. Y esto también se asocia, hago otra vez alusión y mención de algo que hablaba Karen
la semana pasada en su sesión de introducción a la publicación, y es justamente identificar medios donde se visibiliza la investigación para darle una mayor visibilidad a nuestros documentos, que eso lo mencionaba ella en la segunda parte de su sesión. Para quienes estén interesados en encontrar esta sesión, les recuerdo que la encuentran en el canal de YouTube Elsevier LAN. Así nos encuentran en YouTube, pueden suscribir y allí está esa sesión que se efectuó hace una semana. Entonces, este es el ecosistema de información de un documento. Siempre la estructura va a ser igual. Y ya para abordar el último punto, vamos a entrar y vamos a hablar de lo que son el análisis de información. ¿Listo? El análisis basado en las métricas, ¿cierto? Hablábamos en la primera diapositiva, en el punto del rompecabezas, hablábamos justamente de las métricas, ¿cierto? Métricas que no son propias. Science Direct no es una plataforma generadora de métricas porque, como vimos, su objetivo y su valor más importante está asociado al contenido, pero en este momento y cada vez viene siendo más común que empiece a visibilizar métricas. Ejemplo, está visibilizando las métricas de un artículo. Ya vi las Plomex, que ya los vimos, ¿cierto? Las Plomex o métrica alternativa a través del Plomprint, donde empezamos a identificar el comportamiento y la interacción que tienen las personas que están revisando este tipo de documentos. Primera métrica asociada a los artículos, que es justamente uno de los ítems que tenemos aquí establecidos dentro del análisis. Métricas de autores, que ya les muestro dónde puedo empezar a encontrar métricas de autores a partir del documento o los documentos que estoy revisando. Entonces, métricas asociadas a poder, por ejemplo, identificar cuál es el índice H de un autor, cuál es el índice H del autor que estoy evaluando. Entonces, poder identificar ese punto del índice H. Y métricas de revistas. Y estas métricas de revistas las vamos a llevar a lo que tiene que ver con la evaluación de títulos. Ya tenemos por allí un título visto, que es el título de la publicación que más está publicando justamente documentos en el tema. Entonces vamos a identificar métricas y analizar métricas de revistas, y vamos a hablar un poquito de las métricas que a veces nos generan algunas preguntas o algunas inquietudes acerca de sus valores y demás, aunque no es una sesión de métricas, pero sí vamos a hacer por allí alguna mención de las mismas que puede servirnos para identificar algunas características de ellas. ¿Listo? Entonces, así es como conectamos el ciclo de investigación en Science. Vamos a cerrar con el análisis de información. Entonces, volvemos a la plataforma y ya vimos las métricas de los artículos, ¿cierto? A través de las citas que ha recibido el artículo y a partir de las métricas alternativas, ¿cierto? Plom X. Dentro del artículo, en su ecosistema de información también voy a encontrar las métricas de los autores. Si se fijan, aquí los autores vienen vinculados, ¿cierto? Dentro de ese cúmulo de hipervínculos a los que hacemos alusión. Cuando damos clic sobre el nombre de uno de los autores, él me va a mostrar, la base de datos me va a mostrar el nombre del autor, con qué institución está publicando y su índice H. Entonces, su índice H es un índice H de 1. Esto lo hace basándose en datos de Scopus. Entonces, basándose en los datos de Scopus, me está empezando a visibilizar métricas. Entonces, doy clic en el perfil de otro autor, viene ahí su correo electrónico, me está mencionando que es el corresponding author, es un autor de la misma institución, él tiene un índice H de 7 y ha recibido en total 320 citas. Entonces ya empiezo a evaluar posibles coautores que están publicando en el tema y empiezo a evaluar sus citaciones. Por supuesto, si ya quiero ahondar un poquito más en su producción, en los documentos que ha publicado, pues ya requiero tener que evaluarlo desde Scopus, que es el sitio del análisis profundo de la información. Science lo que está haciendo es visibilizar métricas externas. ¿Listo? Entonces, citas en Scopus, el índice H también basado en datos de Scopus, y esto en cuanto a las métricas que refieren al autor, donde me va a permitir encontrar el número de documentos publicados y el número de citas. También, si el autor ha dejado su correo electrónico, pues viene establecido allí con el icono de correo electrónico. ¿Listo? Entonces voy evaluando esa información y esos documentos a partir de lo que estamos trabajando. De igual forma, vamos a ver ahora las métricas de las revistas. Entonces ya vimos documentos, autores, ahora vamos a ver las métricas de las revistas. Entonces lo que vamos a hacer es
ir al botón de revistas y libros, ubicado en el costado superior derecho de la pantalla. Y allí vamos a entrar a otra dimensión. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la dimensión del documento, ¿cierto? Desde la búsqueda y la diferenciación entre búsqueda avanzada y búsqueda básica. Ahora vamos a ver la dimensión de las fuentes de información donde han sido publicados dichos documentos que encontramos a partir de esas estrategias de búsqueda planteadas. Lo que hacemos en este momento es encontrarnos un motor de revistas y libros que están asociados a un total de 4.000 revistas y 30.000 libros, que eran justamente los que mencionábamos en el motor perdón, en la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Entonces lo mencionábamos en la presentación de PowerPoint, el número de libros y el número de revistas. Tenemos un título de revista establecido para buscar en este cajón, aunque podríamos también buscarlo por áreas temáticas. Podría establecer aquí una búsqueda por dominio y subdominio que refieren a áreas generales y a áreas específicas respectivamente, a tipologías de publicaciones. Entonces este era uno de los filtros que les mencionaba que también son recientes, y es poder dividir los libros en handbooks, textbooks, books y pues también por supuesto las revistas, y también en las revistas que aceptan que se les envíe artículos, ¿cierto? Accept submissions hacen referencia a que vamos a encontrar las guías de autores. Entonces, esa es una forma de buscar, estableciendo por áreas temáticas. Otra forma de buscar es tener un título, que es lo que nosotros, con lo que nosotros ya contamos. Ya contamos con un título que hemos encontrado a partir de esta revisión que estamos estableciendo. Este es el título que, a partir de esta ecuación de búsqueda y el ejercicio inicial que hicimos, es el título que más se está publicando en el tema desde Science Direct. Entonces vamos a copiar ese título y lo vamos a pegar en el motor de búsqueda de revistas y libros. Y allí ya me lleva únicamente al título, ya no son 4.000 y 30.000, sino que eso es únicamente un título, que es este de Computers in Human Behavior Reports. Vamos a ingresar al título dando clic. Listo, entonces vimos esas dos formas, pero también podemos ingresar al título dando clic sobre el mismo. Entonces, esta es la estructura del perfil, por así llamarlo, que tiene una revista dentro de Science Direct, donde en el perfil de la revista hay algo muy importante y es la guía de autores. Y esto ya lo asociamos a otra etapa del ciclo. Esta etapa del ciclo está asociada a la etapa de publicación, y tal vez quienes participaron o han participado en otras sesiones pues van a relacionar mucho y van a ver cómo podemos empezar a apoyarnos a partir de este ejercicio en identificar títulos y complementarlo con otras sesiones que se han venido efectuando. Entonces empezamos a identificar la guía de autores. También encontramos el equipo editorial de la revista, ¿cierto? Vamos a encontrar toda la información acerca de la revista, y aquí es uno de los puntos que mencionábamos en la primera diapositiva, y es contenido de alta calidad. Yo no estoy interesado en publicar un artículo en esta revista, pero me interesa saber esos artículos que he encontrado y esos artículos que me están apareciendo en el resultado de búsqueda de documentos, qué evaluación reciben. Entonces aquí en la guía para autores voy a encontrarme toda la evaluación que recibe un artículo que es publicado en esta revista. Uno de los puntos que hablamos cuando revisamos la guía de autores es la importancia de cumplir todos los puntos y todas las sugerencias establecidas en las guías de autores. ¿Listo? Porque esto incide en que las revistas tengan un alto índice de rechazo al sometimiento de manuscritos, y que ni siquiera llegue a la evaluación del par, sino que el editor lo rechace porque no se está cumpliendo con todo lo que establece la guía de autor. Todas las revistas en el mismo punto van a contar con su guía de autores, que está asociado a lo que es la publicación del artículo allí, donde me encuentro todo el paso a paso. O puedo descargar el PDF, ¿cierto? Puedo llevar ese PDF donde vienen estos mismos puntos, o puedo irlo viendo uno por uno. Entonces, ejemplo, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con el tipo de revisión por pares. Ingreso allí y automáticamente me va a mostrar todo lo que tiene que ver con la evaluación por pares que tiene este artículo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el proceso de evaluación? ¿Cómo van a someter mi artículo? ¿Cuál es el proceso de revisión por pares que tiene este título y esta revista establecido?
Entonces empiezo a identificar esa información directamente desde Science Direct. ¿Qué pasa con esta parte de Science? Esta parte no es muy conocida. A Science la asociamos más con lo primero, pero esto también hace parte de su ecosistema de información. Poder evaluar la información, poder evaluar los títulos, ¿cierto? Estos títulos que están siendo publicados dentro de la plataforma, ¿cierto? Entonces voy identificando esa información, cómo debe ser la estructura de las palabras claves, cómo debe ser el trabajo del arte, entonces voy identificando toda esa información. Si quiero enviar el artículo, aquí lo puedo identificar, este botón ya me va a pedir generar una cuenta y demás, donde puedo someter el artículo. Aquí puedo identificar el alcance de la revista. ¿Cuál es el alcance de la revista? Donde me identifica y me dice en qué áreas del conocimiento está publicando, ¿cierto? ¿Cuál es el foco temático que tiene esta revista? ¿Listo? Me muestra algunas áreas del conocimiento en las que publica, pero me dice que no está limitado, ¿sí? Si mi tema es de un tema asociado tal vez a este tema, pero no 100%, pues él me dice que no me está limitando igual, que no me está limitando. Entonces yo ya puedo empezar a identificar tal vez esos valores cualitativos. Más allá de hablar de un cuartil, que es la métrica más común que utilizamos para evaluar una revista, ya empezar a identificar otro tipo de aspectos y otro tipo de valores que nos permitan ir generando una evaluación de un título de revista. Ya lo evaluamos asociado al tema, es la revista que en Science más publica en nuestro tema a partir de esa estrategia de búsqueda que planteamos. De igual forma, es un título que está comprendiendo, nos está mencionando, nos está mostrando algunos focos temáticos en los cuales está publicando y me los va sugiriendo allí. ¿Listo? Entonces, es muy importante siempre identificar todo lo que tiene que ver con la guía para autores. También aquí en este botón que dice Track Your Paper, nos va a llevar a todo lo que tiene que ver con la página de publicación de Elsevier. ¿Listo? Donde me empieza a sugerir páginas como por ejemplo Journal Finder, entonces se vuelve un enlace de interés y todas las herramientas que tenemos de apoyo, más allá de nuestras plataformas tradicionales, Scopus, Science Direct, etcétera, me empieza a sugerir información que puede ser de mi interés y es el proceso de publicación, que de hecho, pues aquí ya estoy metiéndome un poquito, por encima con lo que se vio con Karen hace una semana, ¿no? Hace una semana justamente estos fueron los puntos que se abordaron con ella. Entonces, ese es el objetivo de Science Direct, apoyarnos en diferentes etapas del ciclo, ir apoyándonos en todo lo que tiene que ver con la evaluación y la revisión de literatura, con la conceptualización, que si volvemos aquí a nuestra presentación, vemos cómo nos ayudan diferentes etapas del ciclo a conceptualizar la búsqueda y a encontrar los términos acordes para generar una estrategia de búsqueda adecuada, a buscar información, pero no solamente buscar por buscar o establecer o pegar una búsqueda en un cajón simplemente, sino que establecer un método o unas estrategias que nos puedan servir para llegar de una forma más eficiente y efectiva al contenido. De igual forma, evaluarlo a partir de diversos datos que me va ofreciendo el ecosistema de información de un documento, métricas, los mismos topics, los mismos métodos, bueno, la estructura de información, que es el eje principal de la plataforma, y por último, el análisis de información asociado a valores métricos y asociado a la evaluación de publicación, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de evaluar títulos, en este caso para revistas, que fue el último punto en el que hicimos énfasis, pero evaluarlos también desde algunos criterios ya más que todo cualitativos que nos permitan establecer o escoger cuál puede ser una opción de título, ¿cierto? Y vamos articulando todo el proceso. Entonces, es una herramienta que nos puede ayudar en diferentes etapas del ciclo y el objetivo es poder apalancar el uso de la misma para el ciclo. Obviamente no es la única que hay, pero pues sí nos va a ayudar bastante y la idea es aprovechar todas sus características. Todo lo que tiene la plataforma es importante sacarle el máximo provecho y ese es el objetivo de dividir esta sesión y el uso de la misma en 4 pasos que podemos trabajar en Science Direct. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Por favor, les recomiendo no plantear preguntas asociadas a la grabación. Ya aquí está la respuesta a la pregunta, donde encontrarán la grabación en el canal de YouTube Elsevier LAN. También se está hablando del paso a paso para el certificado. Se les enviará los correos con los que se registraron en Zoom. Entonces, vamos a procurar responder todas las preguntas, pero pues es importante que tengamos en cuenta que ya hay un par de preguntas que están resueltas aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a abrir el apartado de preguntas y respuestas para empezar a resolver.
Entonces tenemos una pregunta de Piedad de la Cruz. Levantar la mano no sirve para nada en este momento. Dice Piedad de la Cruz. ¿Se podría usar Science Direct Topics como descriptores para definir palabras clave? Así es, Piedad, puedes utilizar esta herramienta como descriptor, ¿cierto? Como herramienta de definición de términos para conceptualizar tus búsquedas. Puede ser complementaria a los descriptores que ya usas normalmente en tu área del conocimiento, porque puede ser complementaria a otros descriptores en otras áreas del conocimiento, porque los descriptores tradicionales son descriptores que se asocian más al concepto, ¿cierto? Y a las variaciones que pueda tener ese concepto. Entonces, si yo voy a un buscador de términos, a un tesauro, él me va a mostrar son muchos términos asociados al concepto que yo estoy viendo. El Science Direct Topics también me muestra algunos términos asociados con sus áreas del conocimiento, pero se enfoca más cuando yo ya ingreso al término en la definición. Entonces, si retomamos el ejemplo de cyberbullying, me lleva a una definición y más menciones y más definiciones extraídas desde los libros. Entonces, se puede volver un complemento a esos descriptores que ya utilizamos. Si no usábamos antes descriptores, pues ahora podemos utilizar Science Direct Topics, que además de ello tiene otra ventaja, y es que es multidisciplinario. ¿Sí? Los descriptores que conocemos tradicionalmente son descriptores disciplinarios. Entonces, por ejemplo, en ciencias de la salud existen los MESH, ¿cierto? O los DEX. Entonces, yo identifico términos en ciencias de la salud a partir de estos descriptores, pero son para estas áreas temáticas. Mientras que en otras áreas del conocimiento, o en este caso, perdón, Science Direct me ofrece lo que es una herramienta global y alterna a su plataforma. ¿Listo? Entonces, esto para la pregunta de Piedad. Nos pregunta Ana Aurora Barrientos Pérez. ¿Hay algún glosario hay algún glosario, tesauro o enciclopedia que sea de Elsevier y esté en Science Direct? Bueno, creo que esto es el Science Direct Topics. El Science Direct Topics es justamente ese espacio donde hablábamos e hicimos el ejercicio de la conceptualización, ¿no? De conceptualizar nuestra búsqueda, ¿cierto? A partir de los términos que ya están utilizando o los vocabularios controlados o los términos asociados a tesauros que me están ayudando a definir a partir de este descriptor que es el Science Direct Topics, donde no solamente encuentro el término, sino que puedo encontrar los términos relacionados y los términos sinónimos, que en los sinónimos hacia ese punto de asterisco, por así decirlo, que está asociado a lo que tiene que ver con algunos términos. No todos los términos traen los sinónimos. Sí, solo algunos conceptos en la parte inferior me permiten ver algunos sinónimos cuando estoy ejecutando la búsqueda dentro del Science Direct Topics. Listo, entonces esto para la pregunta de Ana Aurora Barrientos. Bien, Andrea Mesa nos consulta. ¿Las estrategias de búsqueda que realizan utilizan algún concepto, teoría o autor para utilizarlas? Gracias. Bueno, el motor de búsqueda avanzada para la pregunta de Andrea es un motor de búsqueda que nos permite jugar con los campos, ¿cierto? Que de hecho empezamos a no solamente jugar con los campos de los términos, con el denominado acordeón, sino que también empezamos a cerrar los campos, por ejemplo, cerrando por tiempo. Entonces empecé a establecer una temporalidad que fueron documentos del 2010 al 2020. Y ahí ya ustedes pueden ir empezando a usar criterios para seleccionar la información. Entonces, criterios, muchas veces hay personas que asocian mucho las citas, entonces a mí me interesa el documento que más citas tiene en mi tema. Y según la norma de APA me indica que debo revisar documentos de los últimos 5 años. Entonces, cada uno puede ya empezar a tener algunos criterios de selección que también están asociados a sus áreas temáticas, ¿cierto? Sus áreas temáticas también ya hay unos lineamientos establecidos, pero los pueden ir estableciendo o los puedes ir documentando. Lo que pasa es que como los motores de búsqueda no son homogéneos, hago referencia a las bases de datos en general, yo no podría aquí agregarle a la estrategia inicial y decirle, bueno, y búsqueme del 2005 al 2020, no sé, algo por el estilo, porque pues el motor de búsqueda no funciona de esta forma. Entonces ya cada base de datos establece alguna forma para aplicar el filtro de tiempo, autor, etcétera, que le puedas ir aplicando a tu tema de interés. ¿Listo? Esto para la pregunta de Andrea Mesa. Paulina Calderón Márquez nos consulta. ¿Qué son las capturas? Las capturas en Plomex, en las métricas alternativas que nos ofrece en cada uno de los documentos,
hacen referencia al comportamiento que tiene el documento. Vamos a entrar a un documento por aquí. Bueno, en esta revista. Vamos a entrar a un documento de esta revista. Entremos, por ejemplo, a este. Esperemos que tenga... No tiene capturas. Vamos a entrar a otro. Es que los últimos publicados. Vamos a ver los más populares. Listo. Bueno, si no tiene, igual lo vemos. Entonces aquí, bueno, no tiene capturas. Como les mencionaba, esto es individual por cada documento. Pero las capturas, en este caso, hacen alusión y hacen referencia a, por ejemplo, el número de personas que en el gestor de referencias Mendeley tienen en su biblioteca este documento. Entonces resulta que hay personas que han descargado este documento y lo han llevado al gestor de referencias Mendeley. Eso cuenta como una captura, ¿cierto? Hay descubridores de EBSCO donde han descargado este documento. Eso cuenta como una captura de la información. Entonces, a eso hace referencia las capturas en las PLOMX en el punto de la pregunta de Paulina, que bueno, encontré los artículos que no tenían capturas establecidas, pero a eso es a lo que hace referencia y en las PLOMX. Luis Gerardo Hernández Amaya, ¿a qué se refiere cuando dice que está en versión beta, subject areas? Gracias. Versión beta es que está en prueba el filtro, por eso está en versión beta, porque se estableció hace más o menos un mes y aún está en prueba dicho filtro. Por eso sale versión beta el filtro de áreas temáticas cuando estoy buscando por documentos. ¿Listo? Entonces, eso para la pregunta de Luis Gerardo Hernández. Vamos a volver a la presentación. Por aquí tenemos otra pregunta de Luz Adriana Sanz Cardona. Buen día. ¿Cuál es el índice H del autor? El índice H es una métrica que vamos a encontrar en un documento en Science Direct. Es una métrica que está asociada al análisis ponderado. Poder establecer mínimo cuántos documentos, mínimo cuántas citas han recibido. Si el índice H de un autor es de 8, quiere decir que al menos 8 documentos de los que ha publicado han recibido 8 citas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está midiendo el índice H. A ver, mínimo cuántos documentos, mínimo cuántas citas tienen. Entonces, el primer documento puede que tenga 100, pero el índice H lo que establece es que al menos 8 de esos, no sé, 30 documentos que ha publicado un autor han recibido 8 citas. Es un análisis ponderado entre el número de citas y el número de publicaciones que ha tenido un autor. ¿Listo? Entonces, eso para la pregunta de Luz Adriana Sanz Cardona. Daniel Eduardo Paz Pérez, guía de autores viene desglosado en su sitio todas las secciones para todas las revistas, como la que acabas de mostrar. Exactamente, todos los títulos que tú filtres, porque no necesariamente todos los títulos tienen guías de autores, porque pueden haber títulos descontinuados. Pero si no hay títulos descontinuados, entonces todos los documentos tienen las guías de autores y cada uno maneja una guía de autores diferentes, por más de que todos los títulos sean de Elsevier. Cada uno puede manejar una guía de autores completamente diferente. ¿Listo? Entonces, la idea es identificar que buscando el título, ya sea buscando por área del conocimiento, que lo establece como dominio o subdominio, es una forma de buscarlo y establecer también algo que tiene que ver con el filtro de aceptar artículos o buscar un título, ¿cierto? Entonces, esas son las dos formas de buscar los títulos. Ya cuando ingresas al título que te interesa, porque lo encontraste buscando por áreas temáticas o porque lo encontraste porque es el que más publica en tu tema, entonces él ya te va a permitir identificar esa guía de autores donde viene toda esa información desglosada y cada revista, como tiene un equipo editorial diferente, unos tiempos de publicación diferente y demás, pues también tienen comportamientos diferentes y cada guía de autores es individual por cada título, como las PLOMEX, ¿cierto? Las PLOMEX son individual por cada documento, las guías de autores también son individual por cada revista. Bien, Francisco Reyes nos consulta, ¿en Science Direct es posible hacer tendencias de los temas? No, Science Direct no es una plataforma asociada al análisis de información.
esta búsqueda que hacemos allí está asociada pues a lo que es como tal el documento. Me ofrece algunos datos analíticos como métricas, cantidad de citas, pero a lo que hace Scopus, que es, por ejemplo, hacer un análisis de tópicos de prominencia o un análisis de tendencia a través de histogramas, en ese punto no lo hace Science porque no es objetivo. ¿Sí? El objetivo está asociado más al documento. El objetivo de Scopus sí está asociado más al análisis. Entonces en Scopus sí se puede hacer esa estructura o ese análisis de información, pero en Science no se puede hacer ese análisis de tendencia. Bien, Abelardo Loya nos consulta. ¿Existe un cargo por tener Science Direct de manera personal y no asociado a una institución? Bueno, lo mejor es tenerlo a través de una institución. Es la forma más sencilla de tener Science Direct a través de una institución, porque a nivel personal pues es bastante costoso. Entonces sí es un poco más complejo. Listo para la pregunta de Abelardo Loya. Juan Carlos Esparza. Para investigadores independientes, ok, perfecto, es la misma pregunta que nos habían planteado hace un momento. Listo, bueno, Paulina, muchas gracias, Paulina. Gracias también a Modesto. Listo. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Cindy García Pinto. ¿Por qué hay documentos que tienen una fecha de publicación futura? Es decir, una fecha que aún no sucede, pero el artículo está publicado. Entonces, para Cindy García, esto está asociado a los artículos en prensa. ¿Listo? Existe algo, vamos a ver si esta revista, vamos a volver al perfil de la revista, que se llaman los artículos impress o artículos en prensa. Estos artículos en prensa, por ejemplo, me está diciendo, bueno, este es de agosto a diciembre el número, no, esta revista no me sirve de ejemplo. Son artículos que ya están publicados. Esto está asociado a las frecuencias que manejan las revistas, esas frecuencias que manejan o manejaban desde que eran únicamente impresas. Entonces, las revistas manejan una frecuencia semanal, mensual, trimestral, semestral, etc. Eso ya es individual de cada revista. Antes tocaba esperar a que estuvieran todos los artículos para que saliera el número de determinado mes, ¿cierto? Entonces salía el número del mes de diciembre del 2020. Ahora, con la digitalización, ya pueden salir artículos en prensa, es decir, este artículo ya está listo, ya está evaluado, ya pasó todo el proceso de revisión, entonces lo vamos a publicar. Va a salir con la fecha que lleva el número en el que va a ser publicado o en el que se publica todo. Entonces, esto hace referencia a artículos en prensa, impreso en prensa. Entonces, son artículos que están asociados a lo que tiene que ver con la fecha del número original con el que va a salir todo el número. Por eso me salen, y hoy en día es más común, por estas épocas del año ya es muy común encontrar en los filtros, no solamente en Science, sino en muchas fuentes de información, que en el filtro de año me aparezca 2021. ¿Sí? Y puede que mucha gente piense que es un error o que el artículo no está completo, no ha sido revisado, y no, es un artículo que ya pasó por un proceso de revisión y un proceso de evaluación, sino que está asociado al número que va a tener o que debería tener en el impreso. ¿Listo? Lida, mil gracias. Perfecto, bueno, a todos. Bueno, nos comenta Willington Andrade Falla. La cuenta mía está con la biblioteca del SENA, pero me bloqueó la clave y no me deja ingresar a Scopus y Mendeley. ¿Dónde puedo recuperar la clave? Bueno, esto es un anuncio coloquial, parroquial, perdón, de acuerdo a lo que nos comenta Willington Andrade, y es que en las últimas semanas, los últimos días, hay algunos problemas con la autenticación en las plataformas, ¿cierto? Entonces, esta autenticación en las plataformas, el consejo es intentarlo desde incógnito, ¿listo? Preferiblemente desde ventanas incógnito o ventanas privadas, como lo denominan algunos exploradores, dependiendo del explorador que utilicemos. Entonces, a eso hace referencia el problema del error, que lo podemos tal vez solucionar a través del acceso por una ventana privada o una ventana incógnita. ¿Listo?
Entonces, bueno, por aquí tenemos, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ya tenemos algunos agradecimientos. Mil gracias a todos por sus comentarios. Mm, bueno, tenemos por aquí una pregunta de Álvaro Medina. Nos consulta. Buen día. ¿Me podría aclarar cuál es la diferencia entre Open Access y Open Archive? Gracias. Bien, Álvaro. La diferencia que hay entre Open Access y Open Archive son documentos que fueron publicados en publicaciones o en revistas que tal vez en su momento eran 100% de acceso abierto. Hoy en día esos títulos puede que ya tengan algunos documentos por suscripción que son conocidas como revistas híbridas. Entonces, el documento fue publicado en acceso abierto, sigue estando en acceso abierto, pero su revista o la fuente de información donde fue publicado cambió tal vez el modelo de acceso. ¿Listo? Entonces, por eso se les denomina de esta forma. Cuando me aparecen esos filtros, igual ese Open Archive trae el puntico de color verde, es decir, tenemos acceso al mismo. ¿Listo? Entonces, eso para la pregunta de Álvaro May. Bien. Bueno, aquí tenemos más agradecimientos. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos las 11:56. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Mil gracias a todos por su activa participación, no solamente en este espacio, sino en estos espacios que venimos efectuando. Los invitamos a participar el próximo martes en la sesión que tenemos de financiamiento. La va a dar nuestro director regional, Mario Ríos. Recuerden que el enlace de registro siempre es el mismo, es decir, el que usaron para registrarse hoy mismo lo pueden abrir y registrarse para la sesión del próximo martes, dentro de 2 semanas, de los martes de diciembre en que estaremos. Entonces, pueden inscribirse desde hoy a las sesiones que consideren necesarias, y la del próximo martes es la de financiamiento. En el grupo en Facebook Elsevier Live 2020 van a encontrar también el calendario del último trimestre, que ya estamos mediándolo, ya vamos casi que a mediados de noviembre. Este año ha pasado muy rápido y bueno, esperamos seguir contando con su participación y su apoyo en este tipo de actividades. A todos, mil gracias por su asistencia, por su participación. Espero haya sido un espacio bastante productivo, que nos hayamos llevado cosas nuevas. También, ¿por qué no preguntas que podamos resolver desde la práctica? A todos una excelente tarde y mil gracias por su participación. Que estén muy bien. Hasta luego.